Estimados hermanos, muy buenos días. Deseo que todos estén muy bien. El día de hoy tengo el privilegio y el gusto de poderles presentar la continuación del mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Y a mí me tocó el privilegio de compartirles el mensaje a la iglesia de Laodicea. Antes de empezar, quisiera compartir con ustedes un poco sobre el contexto histórico de esta ciudad, para que cuando ya lleguemos a la palabra podamos entender de una mejor forma el mensaje que el Señor Jesús le da a esta iglesia. Para empezar, la ciudad fue fundada por Antíoco II en el año 323 a.C. aproximadamente. Fue nombrada así en honor a la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodicea. Era una ciudad bastante rica, probablemente la ciudad más rica de la provincia de Frigia. Contaba con su propio sistema bancario, por lo cual era una de las ciudades más importantes del Asia Menor, al punto que producían sus propias monedas. En relación a la actividad económica, tenían una importante producción de lana, principalmente lana negra, que era muy exclusiva para la época, así como también una vasta producción de algodón. Poseían una escuela de medicina muy importante y se especializaron en la producción y venta de colirio o ungüento para los ojos. Debido a su ubicación geográfica, no contaba con fuentes de agua potable, por lo que construyeron acueductos que suministraban el agua de otras ciudades, siendo estas Hierápolis, que proporcionaba agua caliente, y Colosas, que era agua fría. Esta ciudad estuvo constantemente asediada por varios terremotos, y en el año 61 o 60 después de Cristo, un terremoto la destruyó por completo, y los mismos ciudadanos la reconstruyeron rechazando la ayuda de Roma. Se cree que esta iglesia fue fundada por Epafras, que fue un compañero de Pablo, como lo podemos ver en Filemón 1:23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y también lo mencionan en Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En base al contexto histórico, podemos ver que esta ciudad estaba formada por personas de un estatus social alto, debido a la prosperidad económica que poseía, por lo cual se puede asumir que eran personas adineradas, acomodadas, y que el éxito en sus negocios y en su vida profesional fue tal que los llevó a creerse autosuficientes y orgullosos, y creyendo que todo lo podían hacer y que nada les era imposible, que nada les hacía falta. Olvidando que nuestra condición humana nos aleja de Dios y solo por medio de la gracia de Jesucristo es que podemos llegar al Padre. La posición de esta iglesia se había vuelto indiferente a la obra y a la enseñanza de Jesús, y se habían acomodado a un estilo de vida que no aportaba nada a la obra. De las 7 iglesias, es la única a la que Jesús no le dice nada positivo, pero podemos ver el inmenso amor de Jesús por esta iglesia, porque todavía tiene a bien hablarles por medio de esta carta para que reflexionen su andar. Ahora bien, hermanos, quisiera iniciar leyendo el libro de Apocalipsis,
Nos dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí Jesús se presenta como lo hizo con las otras iglesias, mostrando sus atributos de que Él es el Señor. El Amén, y sabemos que Amén quiere decir en este contexto el así es. Una reafirmación de que la verdad es Él. Luego en el versículo 15 leemos, y conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En este versículo, Jesús le habla a la iglesia que Él no puede ser engañado ni burlado y que conoce la condición del corazón de los de esta iglesia, que están acomodados e indiferentes a que el mensaje de salvación sea difundido a todos. El tema de ser tibio lo menciona porque los habitantes de esta ciudad recibían aguas de dos ciudades, y cuando el agua llegaba a esta, llegaba tibia, teniendo acueductos que suministraban agua caliente y fría. Luego vemos en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En este versículo vemos por qué razón entendemos por el tema del agua, por qué habla sobre frío y caliente y tibio. Y en esa época se usaba el agua caliente que llegaba desde Hierápolis como un remedio para vomitar. Por eso hace mención de la tibieza y del vómito. Y vemos cuán fuerte es este versículo, ya que vemos que la condición de esta iglesia es tal que provoca el vómito. La tibieza de esta iglesia es hasta cierto punto repugnante para el Señor. Luego en el versículo 17 nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia se engrandecía de su dinero, de sus negocios, de su ciencia, de su medicina, y el ego era tanto que llegaron a decir, nada necesito, olvidando que lejos de Dios nada somos, y que nuestra condición humana nos hace miserables, pobres y ciegos espiritualmente. Luego en el versículo 18 dice el Señor, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hace mención del oro, ya que el oro refinado en fuego es como se trabaja este mineral para retirar las impurezas y hacerlo cada vez mejor, pasándolo por procesos de fuego que le permiten sea más puro cada vez. Esto quiere decir que seamos espiritualmente preparados para el día de su venida y no estemos ciegos ni desnudos. Y esto lo dice ya que la ciudad poseía todas esas riquezas, vestiduras, colirios, pero el tener eso no los hacía aceptos ante Dios, porque su indiferencia y acomodamiento los hacía espiritualmente carentes de estas cosas. Luego en el versículo 19 dice la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí el Señor le dice a la iglesia que todavía están a tiempo de reconciliarse con Él, que su amor también viene a través de pruebas para fortalecernos en fe. Motiva a la iglesia a mantener el celo por la palabra y compartir la gracia que han recibido de Él. Les hace una reflexión al arrepentimiento,
diciéndoles que todavía están a tiempo. En el versículo 20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere compartir con su iglesia la cena del Señor. Él está tocando, está esperando que todavía estemos, para que todavía compartamos con Él en la eternidad, en su gloria, en su trono. Luego en el versículo 21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que pasare la prueba de fe, al que mantuviere la fe hasta el final, éste será digno de compartir la gracia de Dios. Esta es la recompensa para los que luchan arduamente por la fe, para todo aquel que se mantuviere constante hasta el día de su venida. Y luego en el versículo 22, Jesucristo se despide diciendo a cada una de las iglesias que el que tuviera oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene para decir. Esto quiere decir que nos destapemos nuestros oídos espirituales y estemos atentos a su pronta venida. Cristo quiere que todos sean salvos, pero muchos actuamos de forma indiferente. Personalmente, a mí este tema me tocó mucho porque realmente vivimos en una época donde la comodidad, el acomodamiento en el que estamos nos mantiene tibios y nos mantiene alejados de Dios. Y realmente es una reflexión para mí principalmente, porque debemos de mantenernos firmes, de estar tratando de perseverar en su obra, de no conformarnos con lo que hemos logrado en la fe, sino cada día más y más buscar, sabiendo que Él viene pronto y cuando Él venga nos encuentre trabajando en su obra. Esto es lo que tengo para compartirles, mis queridos hermanos. Realmente es una bonita reflexión para que cada quien en nuestros corazones evaluemos cómo está nuestra condición ante Dios, cómo estamos actuando, como qué iglesia de estas 7 que hemos estado estudiando está nuestro corazón, nuestra condición. Así que espero que el Señor, así como a mí, también les ilumine a ustedes y les permita recapacitar sobre nuestro andar, sobre nuestro actuar. Que tengan un feliz día.